actividad. Hoy reflexionamos sobre cómo escuchamos en la clínica, la imposibilidad ante los nuevos malestares y las formas de nombrarlos. Lo anterior nos lleva a poner en jaque y cuestionar cómo se lleva a cabo la práctica psicoanalítica. Morin propone la complejidad del pensamiento, es decir, pensar en una forma de trabajo en donde pueda sostenerse el aparato psíquico como un sistema abierto y no determinado. También hay que considerar propuestas distintas que cuestionen la práctica clásica para acompañar un nuevo paradigma teórico. Podemos hablar de André Green, que comenzó a hablar de lo contemporáneo como una forma de trabajo y teorización reflexiva. Con lo anterior, cabe preguntarnos, ¿cómo escucha hoy un psicoanalista? A continuación, tenemos la conferencia La escucha del analista contemporáneo, a cargo de la doctora Liliana Hernández, quien es médico cirujano, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuenta con la especialidad en psiquiatría por la misma institución, es psicoanalista egresada del Instituto Dr. Ramón Parés de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Actualmente forma parte de la Comisión Científica de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y bienvenida, doctora Liliana, le cedo la palabra una vez más. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias por la presentación. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo a queridos colegas y amigos que me invitaron a estar una vez más por acá a nombre de Clínica Psicoanalítica. Me sumo, como muchos otros lo han hecho, a las felicitaciones por este largo recorrido. Bueno, no da cuenta de la responsabilidad, de la pasión y la continuidad que han mantenido a lo largo de estos años. Entonces, pues, muchas felicidades y gracias por la invitación. En cuanto a mi trabajo, decidí titularlo La escucha del analista contemporáneo porque me parece que da cuenta, viendo el programa y los objetivos de estas jornadas, y bueno, escuchando a otros colegas en sus presentaciones, da cuenta de un momento muy particular y está sumamente anudado a lo que se ha hablado, ¿no? Nuevas formas de psicosis, neomelancolías, la clínica del vacío. Entonces, desde ahí la elección de mi título. Voy a comenzar con dos puntos. Uno sería un epígrafe y posteriormente les comparto un video que trataré, al parecer si se va a poder compartir. El epígrafe es un fragmento del poema de Juan Gelman que se titula Restos y dice así: cuando la lengua se olvida del lenguaje, asoman los restos nocturnos. Ese es Juan Gelman. Voy a compartir. Es muy breve. ¿Podrían decir si se ve? Sí, sí se ve. Gracias. Parece que solamente aparece en blanco la pantalla. Creo que no se está terminando de... ¿No se Sí, puede compartir? Lo que pasa es que sale que va corriendo el video, pero no aparece la imagen, doctora. Ok, no hay problema. Lo dejé de compartir, lo puedo comentar y es algo muy breve. Es un fragmento de La Quimera de Oro, ¿sí? Que es una de las mayores obras cinematográficas. Es muy conocida. Si ustedes van y buscan, lastimablemente ahorita no se pudo con la liga, si buscan La Quimera de Oro de Charles Chaplin, o en específico la escena de la danza o del baile de los panes, es muy conocida, es muy particular y a esa escena me estoy refiriendo, ¿sí? Fue estrenada en 1925 y reestrenada en 1942 en una versión ya sonora, ¿sí? Lo cual pues fue innovador evidentemente y acompañada con la voz en off de Chaplin. Se trata de un solitario, buscador de oro que llega a Alaska. Y la parte donde me quiero detener, o lo que les quería mostrar en particular, es cuando llega a Georgia y conoce a una joven de la que se enamora, pero pues ella, digamos que no se siente atraída o no le corresponde.
La escena del último día del año, él espera a esta chica, que aparentemente va a acudir con sus amigas. Sin embargo, nos da a entender el fragmento que corre el tiempo y tardan en llegar, no llegan, no llega, y él empieza a imaginar cómo sería la escena. La escena es, digo, con esta danza de los panes, que sí les recomiendo mucho que la vean, y yo la comparto porque, bueno, evidentemente es una película en blanco y negro, es una película en su versión original en silencio, muda, ¿sí? Y la comparto porque a pesar de que es una escena, como les decía, muda, sin diálogos, sin musicalización, hasta posteriormente, transmite algo más, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poder ver la expresividad visual, los gestos que de Charles Chaplin son maravillosos. Tenía un manejo corporal increíble él. Hay sonrisas, miradas muy determinadas, y la corporalidad, cómo va en sintonía, el movimiento del tronco, de los brazos, va en sintonía con los gestos de la cara, ¿no? Además hay un movimiento rítmico y dócil de las manos cuando él está ejemplificando todo este baile de los panes y con los cubiertos, ¿no? Aquí, evidentemente, lo corporal va a superar a lo verbal. Y bueno, esto es importante justamente porque la escucha contemporánea requiere de lo extraverbal o lo preverbal, y a continuación lo explicaré. La primera parte de mi trabajo la titulo Coordenadas para una escucha psicoanalítica. En un sentido general, podría decirse que escuchar inaugura la relación con el otro, afirmándolo como desconocido. Como señaló Barthes, el psicoanálisis cambió la idea que teníamos sobre el acto de escuchar. La ley que prescribía una escucha correcta, unidireccional, con ciertas leyes de la lógica, podría decirse, única, se rompió en pedazos en ese entonces. Su campo se abrió a todas las formas de polisemia, es decir, los diferentes significados o denominaciones que una palabra puede tener, ¿no? A lo implícito, a lo indirecto, a lo aplazado, a lo que tiene otra temporalidad. En El odio a la música, que es un texto de Pascal Quignard, entiende que, o él nos señala y apunta que no podemos no oír. Mucho antes de poner en ejercicio la mirada, el niño es sometido a los sonidos, este baño sonoro del que nos hablaba Freud. El lactante recibe la música de esa sonata materna, sea la madre o quien funja como representante de ella, ¿no? Como objeto materno. Durante la audición somos reclusos, estamos presos. El sonido es un perforador de coberturas que no se encuentra ubicado ni interno ni externo. La audición no es como la visión, si hacemos, digamos, si hablamos de otro órgano de los sentidos, no es como la visión que puede ser cancelada si uno cierra los ojos o se cubre con algo, con un tabique la mirada. Nada hay en lo sonoro que nos retorne una imagen como lo hace el espejo, además. No hay espejo sonoro donde el emisor se contemple. Esto es Pascal Quignard en 1998. Escuchar es vivir con lo desconocido ante sí. Freud no solo fue innovador en la forma de escribir y narrar lo que acontecía con sus pacientes, también inauguró una nueva forma de escuchar. Una de sus célebres pacientes, que él nombrará como la famosa señora Emi, callándolo, inaugura la clínica de la escucha e invierte el lugar del saber. En palabras de Freud, lo cito, francamente malhumorada ya, me dice que no debo estar siempre preguntándole de dónde procede esto o aquello, sino dejarla relatarme lo que desee. Entonces, en una época tan temprana como 1895. Freud fue dando un lugar privilegiado al silencio en su teoría y en su técnica, en tanto lo no dicho se pronunciaba e irrumpía en el cuerpo a partir de las producciones sintomáticas y o en acto de sus pacientes. Esto él lo pudo observar desde Charcot en la Salpêtrière, toda, digamos, la escenificación o toda la dramatización que se ponía en acto en el cuerpo, ¿no? En estas mujeres. De poner la mano sobre la frente de sus pacientes pasó a la escucha. Dio lugar a la espera, desde luego. Posteriormente, el silencio del paciente pasó a pensarse en la obra freudiana, también si seguimos cronológicamente su obra. En su famoso texto Recordar, Repetir y Reelaborar, se fue entendiendo ahora como una resistencia a recordar, y más adelante lo ligó a la pulsión de muerte con su famoso Más allá del principio del placer en 1920. A partir de entonces, la diada Asociación Libre, Atención Flotante, cobró un lugar protagónico en el tratamiento psicoanalítico. Sin embargo, el cambio de época ha traído consigo nuevas psicopatologías, nuevos rostros, nuevos mitos. Hago un salto completamente a la época
actual, simplemente quería poner como preámbulo de dónde viene esta escucha, ¿no? O a qué tipo de escucha estaba acostumbrado el psicoanálisis, ¿no? El pensamiento contemporáneo ha hecho un duelo por los absolutos y los grandes metarrelatos. Esto también impacta en nuestro campo. Lo podemos ver en la arquitectura psíquica posmoderna, un nuevo orden que apunta hacia la clínica de lo singular plural o de lo multidimensional, ¿no? Que tiene que ver con paradigmas o con procesos de pensamiento complejos, de otra naturaleza, como hace rato me parece que mencionaban a Edgar Morin, o también el famoso modelo de Hugo Bleichmann, ¿no? Que involucra también, es un modelo multidimensional. Nuestra época posmoderna es la era de una creciente voracidad consumista donde impera la luz, ¿sí? Es la era hegemónica de la óptica. No hay espacio ni tiempo para la escucha. En todo caso, es pertinente hablar de una escucha fragmentaria que está en espera, abierta a lo discontinuo. Ante esta nueva arquitectura psíquica y las apariciones de nuevas configuraciones patológicas diversas, no se hizo esperar la necesidad de una escucha diferente en nuestros consultorios. Quizá lo que hacía falta era escuchar más allá de lo audible, aquello que escapara a la palabra. Recuerden el epígrafe: cuando la lengua se olvida del lenguaje, asoman los restos nocturnos. Y cuando esto ocurre, llega el silencio asociativo, aparece el síntoma psicosomático, se nos revela el silencio de la nada, de la clínica del vacío. Walter Benjamin, en 1921, considera que cualquier manifestación de la vida mental humana se puede concebir como lenguaje. Así, el hombre vive inmerso en un sinfín de lenguajes. Todos los conocemos: el lenguaje del acto, el de los sueños, el de las artes plásticas, de la música, de la poesía, etc. Al respecto, Ricardo Velasco señala que se ha privilegiado a la palabra y demeritado la forma no verbal y actuada. Todos hemos escuchado en seminarios, en supervisiones, que lo que se puede hablar, estamos hablando en el terreno de lo neurótico, ¿no? Lo que está ligado a representación palabra, pero aquello que no lo es así y que aparece a través de un síntoma abigarrado en el cuerpo o más propiamente en la clínica del vacío, pues hablamos de otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, reconozcámoslo, ¿no? Sí se ha demeritado a todo aquello que escapa a la palabra, al acto. Lo anterior se va a traducir en que el psicoanalista, poco a poco, no es nuevo, pero nos hemos venido dando cuenta de estos fenómenos, el psicoanalista inconscientemente empezó a participar o a realizar, digamos, actos que escapaban de su forma habitual de trabajar o de ser él, de su estilo, ¿no? Fue así que surge, por ejemplo, el concepto del enactment, que hay varias formas también de nombrarlo. Yo hablo en específico del enactment. De ahí que los psicoanalistas contemporáneos se pregunten, ¿no? Ahora sí que como lo manejaba Ogden, ¿quién es el soñador que sueña el sueño? Sería, ¿quién es el actor que actúa el enactment? La respuesta es, nos dice Ricardo, no olvidemos que es lo inconsciente mismo, que surge en la relación y que no pertenece del todo a ninguno de los dos miembros. Evidentemente, él aquí lo está ligando con el tercero analítico concepto de Thomas Ogden. Hacia otra escucha analítica. De acuerdo con Ruggero Levi, el psicoanalista contemporáneo deberá ser un políglota, alguien que pueda escuchar y comprender los diversos lenguajes presentes en el campo analítico y que reflejarán los niveles y modos de pensamientos que se alternan permanentemente. El lenguaje verbal, en realidad, es un epifenómeno de todo ese proceso de formas simbólicas subyacentes y será tan solo uno de los lenguajes presentes en el campo analítico. Susan Langer dice que, aunque el lenguaje discursivo sea el más apropiado para formular algunos pensamientos lógicos complejos, es pobre para expresar la subjetividad humana y la complejidad de las emociones. El lenguaje presentativo, poético, metafórico, rico en imágenes lingüísticas, muchas veces es el que logra compartirnos o transmitirnos la riqueza de las pasiones y las fantasías humanas insospechadas. Por lo tanto, ya está implicando una escucha diferente que no va a tener que ver directamente con lo verbal. Se requiere una nueva escucha. El motete, del francés mot, palabra, es una forma musical polifónica, literaria, en la que varias voces, cada uno con un texto diferente, se unen en un mismo canto, a veces de dos o más idiomas en una misma obra. El mismo fenómeno ocurre dentro del espacio analítico. Entre tantos sonidos, uno de ellos sobresale, que puede ser una palabra, un silencio, una respiración diferente, el dolor o algún tipo de malestar en el cuerpo del analista o del paciente.
Y entonces esto quiere decir que va a cobrar un significado particular eso que allí está ocurriendo, transformando el ritmo de una sesión. Otro ejemplo sería la música atonal, que no se constituye alrededor de un centro, tal como la escucha analítica, que quita los acentos del texto ofrecido para luego reorientarlos. Hacia el lenguaje de la imagen y del sueño. Cuando la mente todavía no posee una función alfa suficiente para simbolizar una determinada emoción, o cuando todavía no se ha constituido un continente capaz de contener determinados pensamientos cargados de emociones impensables, el sujeto puede agarrarse adictivamente a pensamientos prótesis. Estos son imágenes ofrecidas por la cultura, ¿sí?, por sus diversas manifestaciones que existan a nivel de la cultura, ¿no? Pues estas figuras, tragedias impensables para el sujeto en ese momento, y muchas de estas adicciones a videojuegos violentos pueden tener esa base. La atracción por esas imágenes no ocurre, en esto me parece central, no ocurre porque se asocien a un significado o que estén vinculados con fantasías inconscientes reprimidas, al menos no en la mayoría de los casos. Se trata de imágenes que magnetizan justamente porque sirven para dar figurabilidad a los elementos no simbólicos, siguiendo un poco la línea de la figurabilidad de los Botella. Son, por lo tanto, imágenes incrustadas en la mente y que permanecen generando síntomas propios de las situaciones traumáticas. En pacientes perturbados, estos pensamientos prótesis pueden preceder, si hay ayuda de un tratamiento psicoanalítico, a la capacidad de soñar sus propias experiencias emocionales, casi como si se estuviera a medio camino entre la evacuación por medio del pasaje al acto y la capacidad de soñar. En estos pacientes, con ayuda de la técnica poco a poco, el lenguaje verbal va cobrando mayor primacía. Aquí, por ejemplo, tendríamos los famosos casos, por ejemplo, de Rusillón narra la anécdota de que tenía un paciente, lo comentaré más adelante, porque tenía un paciente que evidentemente estaba muy presente el tema del cutting, del cortarse constantemente. Esto quiere decir que había algo que este paciente no podía nombrar, o escapaba la palabra, algo que quedaba cortado, hueco, pero que sí se estaba registrando a través del cuerpo, presentando, pudiera decirse, no representando, presentando en el cuerpo. Entonces, él decía que fue muy novedoso, ¿sí?, que este paciente llegara, de repente no soñaba, recordaba poco sus sueños tenían ciertas características, hasta que de repente llega con un sueño que le dice a Rusillón: soñé que dos partes se juntan. Evidentemente, si uno escucha ese sueño en su consultorio, nuestros consultorios, es un sueño raro, breve, un sueño muy contemporáneo, un sueño que uno se pregunta por el trabajo del sueño, la figurabilidad, el desplazamiento, la condensación. Sin embargo, Rusillón ahí nos dice, no habría que pensar el sueño así, habría que quedarnos más bien con la función de tratar de simbolizar que hay en el sueño. Más adelante el mismo paciente soñó, empezó a dejar de cortarse, si bien no lo dejó por completo hasta más avanzado el tratamiento, dejó de cortarse y empezó a soñar que se cortaba. Entonces Rusillón ahí nos presenta esa viñeta en este famoso trabajo sobre la simbolización para dar cuenta de estos cambios, donde lo que tendríamos que escuchar es este movimiento del corte en el cuerpo, soñar que dos cosas se juntan y soñar que el paciente sueña con que se corta, más allá del contenido, que si hay un cumplimiento de deseo, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo con esto que estoy tratando de decir. Evidentemente, cada paciente y cada diada analítica tendrá mayor o menor capacidad de alcanzar niveles más abstractos y metafóricos del lenguaje. Por ejemplo, pensemos en el analista que sueña con su paciente, otro gran ejemplo. Esto, bajo una mirada previa, clásica, ortodoxa, sería motivo de referir inmediatamente al paciente, supervisarlo, retomar análisis. Incluso uno, si va y hace una búsqueda, una investigación, todavía se encuentra estos artículos, algunos de los 80s, otros no tan lejanos. Y se recomendaba todo esto, uno, porque se consideraba que estaba demasiado involucrado el analista o la analista con su paciente. Dos, como si eso fuera demasiado negativo, ¿no? Dos, que había una invasión psíquica casi que parasítica, ¿sí?, del paciente a su analista. Hoy en día, esto en realidad da cuenta de que ese paciente no es capaz de soñar, evidentemente. Entonces, su analista tendrá que soñar por él. Esto aplica para los sueños nocturnos, como estos que estoy relatando, pero sobre todo para la ensoñación o la capacidad de reverie,
o el famoso counter dreaming, que de acuerdo con Meltzer, sería soñar el sueño del paciente en una disposición equivalente a la contratransferencia. Y porque para él, para Meltzer, los sueños son el teatro generador de significado, pero el sueño es por todo este proceso, ¿sí? Por la simbolización, por la búsqueda de dar sentido, más allá que por el contenido, digamos, ¿no? El develar el contenido latente que está ahí, ¿no? Que, a lo que estamos acostumbrados, que Freud propuso desde su interpretación de los sueños. Por lo tanto, para poder escuchar esos no sueños, concepto de Cazorla, o sueños interrumpidos, se requieren modificaciones a la técnica. Es decir, debemos buscar siempre lo que Bion llamó lenguaje del éxito. Este depende de la capacidad negativa que Bion toma, como todos lo sabemos, del poeta Keats, ¿sí? Que va a tener que ver con esta capacidad del analista para poder soportar la ausencia de comprensión, encontrarse en una zona oscura, enigmática, siniestra, de incertidumbre, de no entendimiento, al menos hasta que surja una formulación que enuncie la emoción del campo. Entonces, el psicoanalista contemporáneo requiere de un nuevo modelo, lo que no implica el abandono de otros modelos. A grandes rasgos, llamémosle el modelo clásico, el freudiano, y el modelo post-freudiano, toda la escuela inglesa, etc. En este sentido, hay una pluralidad de propuestas. El común denominador de todas es una nueva escucha y que esto va a requerir algo diferente por parte del analista. Para Antonino Ferro, la mente del analista tiene un papel determinante en la posibilidad de simbolización de las no simbolizaciones oriundas de experiencias traumáticas, en función de las cuales emociones brutas quedaron inscritas en el sistema protomental, imposibilitadas de insertarse en una trama simbólica y sin la ayuda analítica. Evidentemente, esto es muy complicado. Para él, para Ferro, el rol del analista consiste en favorecer la creación de capacidades imagino-poéticas del paciente, que se formen imágenes a partir del relato y principalmente de lo no dicho. En esto Ferro tendría cierta similitud con lo que propone Thomas Ogden, por ejemplo, con su modelo onírico y literario incluso, o sea, que proponen como estas funciones por parte del analista justo para este tipo de pacientes. Recordemos lo que menciona Bion cuando nos dice el analista necesita poder escuchar no solo las palabras, sino también la música para poder escuchar un comentario que no se traduce fácilmente en marcas negras en papel. Siguiendo a su analista, Meltzer habló de la música y sus tonalidades en el proceso analítico. La propuesta contemporánea, por lo tanto, invita a un determinado tipo de escucha. Escuchar la sinfonía del inconsciente consiste en que el analista escuche desde diferentes lugares, diferentes categorías del pensamiento, consciente, inconsciente, al uso plural de las teorías y sobre todo, esto es muy importante, a que en su propio análisis ha sido escuchado. Julia Kristeva señala que un analista que no descubre en su paciente una nueva enfermedad del alma, no lo está escuchando en su singularidad. Bajo esa premisa, quizá podamos comprender a los pacientes contemporáneos, los de la modernidad líquida o aquellos de la sociedad del cansancio. El lenguaje del grito, el lenguaje del acto en el fondo, denota las presencias ausentes, una línea que maneja, o la que habla Green, y cuya traducción sería la siguiente. Si recordamos el caso, la viñeta que les compartía del paciente de Roussillon, de paciente que se cortaba los brazos, la traducción sería: me corto en los brazos. Lo que el analista está escuchando es algo que le llega a través, que es impactante, que le llega a través del cuerpo, de la mirada, ¿no? Porque quizás no hay una secuencia, una narrativa, un discurso donde este paciente puede insertar lo que le está ocurriendo, o mejor dicho, lo que no le ocurre, ¿no? La traducción que el analista debería ser capaz de hacer bajo esta escucha diferente sería: estoy furioso, desesperado, tengo miedo a morirme, sálvame. El analista debe poder respetar, eso es muy importante también, el lenguaje en el que el paciente logra comunicarse, comprenderlo, dejarse impregnar por ese lenguaje y hablar usando ese código, buscando formas más simbólicas por medio de andamios al pensar. La escucha del silencio. La interrupción del flujo asociativo verbal de un paciente neurótico dentro del proceso psicoanalítico condujo a Freud a conceptualizar teóricamente la resistencia. Sin embargo, este silencio asociativo no siempre se explica exclusivamente sobre la base de la supuesta vigencia de la resistencia y la represión, que fue
la grandiosa aportación junto con Breuer, con los demás, la aportación de Freud. De acuerdo con Jaime Lutemberg, un psicoanalista argentino, en pacientes severamente perturbados, el silencio al que ellos dan lugar en la sesión podía nacer también del vacío mental. Es decir, debajo de la palabra ausente no había nada inscrito que el paciente ocultara. Era el modo bajo el cual los agujeros psíquicos, que es también una frase, un término de Lutemberg, tomaban forma dentro de la relación analítica. Lutemberg incluso habla de diferentes tipos de silencio. ¿Sí? Él despatologiza el silencio, lo lleva más allá del clásico silencio resistencial y propone al menos otros. El de espera, algo así como una especie de silencio en barbecho, germinativo, de donde algo, elaborativo, de donde algo va a surgir. No tiene que ser bueno o malo, pero algo que tiene que ver con el proceso de simbolización y darle un sentido por parte del paciente y del analista. Puede haber un silencio de desinterés tolerado, un silencio resistencial, etc. Para finalmente desembocar, que es lo que hace Lutemberg, en lo que él nombra distintos tipos de silencios, ¿no? Los categoriza, los silencios de las resistencias del yo, del superyo o del ello. El denominado silencio absoluto no existe, dado que los latidos y la respiración se hacen escuchar. Nos dice Lutemberg que la alternancia entre el silencio y las palabras nos da, como en la música, la cualidad de los matices invisibles en la comunicación. Pensemos en el compositor John Cage, que visitó en 1951 en la Universidad de Harvard una cámara preparada especialmente para que ningún ruido penetrara ni rebotara al ser emitido desde el interior, con la esperanza de escuchar un silencio total, como una especie de cámara anecoica, podríamos decir. En lugar de ello, escuchó dos zumbidos, uno agudo y otro grave. Según lo explicaron luego, el sonido agudo correspondía a su sistema nervioso y el grave a la circulación de la sangre por sus venas. Como resultado de tal experiencia, arribó a la conclusión de que el silencio como ausencia total no existía. Esto lo inspiró a componer su famosa pieza, 4 minutos y 33 segundos, poniendo énfasis en hacer percibir al espectador desde un lugar de supuesta pasividad, que era sentado en su butaca. Lo hizo percibir ruidos y sonidos que no eran advertidos habitualmente, como la respiración, ruidos emitidos por equipos de aire acondicionado incluso, roces de manos, risas, ruidos de movimientos, susurros, etc. Todo esto iba emergiendo e iba teniendo un protagonismo frente al silencio. Lo mismo ocurre en una sesión analítica. Pensemos en el paciente que se queda en silencio la mayor parte de la sesión o aquellos otros pacientes que siempre asisten, asocian libremente, llevan sueños, cumplen con el encuadre, ¿no? O aquellos otros pacientes que, donde todo parece marchar bien en el proceso, son funcionales, son incluso exitosos, sin embargo, aparece el registro sutil, pero poco a poco, continuo, constante, de que algo pasa. Algo está suspendido o congelado. Más bien, en aquellos pacientes donde algo en su historia y desarrollo no pasó. De ahí la relevancia del silencio, que llevará a escuchar por otras vías, pues el paciente no llevará palabras. De hecho, esto está muy relacionado con el famoso artículo o trabajo de André Green de la madre muerta, donde él habla de este concepto tan maravilloso que es de la depresión en transferencia. Esto quiere decir nada más y nada menos que solamente se puede registrar en la transferencia y que se va a percibir como estos periodos blancos, que recordemos que es una metáfora, una alusión que él constantemente está mencionando, para hablar como de estas depresiones blancas, psicosis blancas, pero de estos pacientes, como el que acabo de mencionar, que siempre van, son funcionales, aparentemente no han tenido mayor historia, y o si la tienen está asumida, está trabajada, incluso pueden venir de análisis previos, análisis con buenos psicoanalistas, o no tener una experiencia previa, pero lo que ocurre se va presentando de forma constante en el consultorio, en la transferencia. Por eso André Green le llamó así, depresión en transferencia, justo para hablar de estas depresiones pues más contemporáneas, ¿no? Retomo el papel del silencio. Winnicott, en su famoso trabajo Dos notas sobre el uso del silencio, de 1963, nos dice, o llegó a decir en referencia a un momento de un abordaje analítico muy particular, que en la actualidad la base del tratamiento es mi silencio. Nos dice Winnicott que el analista que se sirve del silencio como modalidad de intervención no por ello asume una posición pasiva. Cierro comillas. Aznar afirmaba que hacer lugar al silencio implica un acto deliberado en la creación musical.
mientras que en el análisis podríamos decir que pretende causar el advenimiento del relato en el cual el sujeto emerge. El psicoanalista queda entonces posicionado desde un lugar pasivo. Con esto no quiero decir pasivo en términos de no hacer nada, no intervenir y quedarse callado nada más. Por eso creo que seguiría más la línea que propone Winnicott con respecto a lo femenino, que no es necesariamente equivalente a ser mujer, o a lo femenino de una postura de receptividad. Entonces, todo esto posiciona al analista desde un lugar de receptividad, de disposición, del holding, lugar que podríamos nombrar como escuchante también. Opera en función de una apertura, de un movimiento en el sujeto. No necesariamente su silencio implicará no decir nada. Tal vez sea necesario aclarar que el silencio como intervención no es un recurso a poner en marcha en cualquier momento, ni todo el tiempo, ni de cualquier forma. Habrá que considerar distintas variables entre ellas, como el tiempo, la transferencia o la singularidad del momento, del timing, ¿no? de cada paciente. El analista contemporáneo. Lo contemporáneo no será definido por el autor que se cite, sino por cómo se trabaja en la clínica y cómo nos relacionamos con el presente. Esto involucra a la escucha psicoanalítica. Lo que se propone es una fenomenología y metapsicología de la escucha psicoanalítica contemporánea. ¿Cómo y por qué escuchamos lo que escuchamos de nuestros pacientes? La respuesta es que se requiere de un modelo de conceptualizar la escucha a través de un tercer oído del analista, siguiendo a Reich, que transforma en imágenes visuales, en ideogramas, en metáforas visuales o en representaciones pictóricas aquello que su mente intuyó de alguna forma a nivel inconsciente de su paciente, más allá del discurso formalizado por sus asociaciones verbales. El paciente pronuncia palabras y el analista tiene imágenes en su mente, que van a ser pertenecientes a su propio acervo de inscripciones mnémicas preconscientes que sirven como una metáfora visual que forma e informa de lo incognoscible del inconsciente de este paciente. Uno sueña despierto el texto que otro narra verbalmente. A esto tendríamos que agregar también, como lo mencioné, la individualidad o la singularidad del caso. La escucha analítica contemporánea evidentemente no es igual para cada paciente. Basta imaginar que uno se encuentra o es capaz de escuchar a su analista con otro paciente. Le va a parecer a uno, nos va a parecer a alguien completamente diferente, dado que no está esta singularidad. ¿Y cuál es la consecuencia técnica de todo esto que se está mencionando? En este modelo de escucha analítica que proponen diversos psicoanalistas y que en realidad no es reciente, ya lleva algunos años, lo inconsciente del analizando no está ni debajo ni detrás de su discurso manifiesto verbal, como lo es en el modelo topográfico, sino dentro del espacio de intersección emocional que lo une y separa de su psicoanalista. Es el espacio de puesta en acto dramático donde se crean los objetos de escucha psicoanalítica a través del reclutamiento del analista como actor invitado de un guión inconsciente del paciente registrado apenas como un gesto psíquico. Lo importante que quiero destacar aquí es que la pareja analítica coproduce a lo largo del proceso lo que se denominan objetos de escucha psicoanalítica, creados entre las subjetividades de analizando y analista, como de manera similar lo describieron Green u Ogden. Green también hablando de los procesos terciarios, donde mencionaba, bueno, digamos que son una especie de función transicional interna que es capaz, digamos, de poner en diálogo el proceso primario y el secundario. Y algo que Green todo el tiempo está hablando es de que en la salud o lo saludable el analista sería esta función terciaria, llevando al paciente en esta función terciaria donde no se esté privilegiando el proceso secundario versus el primario. O sea, hay una alternancia, una dialéctica todo el tiempo. Quiero ver cómo... Okay. Al psicoanálisis contemporáneo le interesa el modo de pensar del psicoanalista. Se ha pasado a estudiar el aparato psíquico del paciente, esto sería el modelo clásico y el postfreudiano, a estudiar la función mental del psicoanalista, modelo contemporáneo. ¿Por qué piensa como piensa y cómo su pensar constituye una serie de funciones mentales complejas que el psicoanálisis actual está investigando? En este sentido, Ricardo Velasco propone 9 funciones mentales, tomando como punto de referencia a algunos psicoanalistas contemporáneos que él escogió, ¿no? Toma la función estética, receptiva y transformacional de Christopher Bolas, por ejemplo. De André Green apuntala a la función negativa, la función del acto y la terciaria. Y finalmente de Ogden, la función intersubjetiva, la literaria y la onírica.
Me parece que todas estas van a estar atravesadas por la escucha, que no es la del lenguaje verbal, tampoco aquella aterrizada en el cuerpo de las pacientes histéricas de Freud, muchas veces ni siquiera la del lenguaje onírico. Finalizo con lo siguiente: una escucha verdadera es pánica, nace de la turbación y por ello implica un riesgo. Se sale del abrigo de cualquier aparato teórico o de benevolencia, se escucha soportando la incertidumbre, el misterio, la duda, sin una ansia exacerbada de llegar hasta el hecho y la razón, inclinado sobre todo a un modo en que los pensamientos se van a introducir en la mente del analista. Quisiera compartir también algunos, digamos, puntos que rescato y que se pueden articular con esta escucha, ¿no? Que me hacen mucho sentido también con la clínica contemporánea. Por ejemplo, algo que menciona Ogden, nos dice él que el individuo va a sustituir, y esto lo ligo mucho me parece que fue la charla de ayer, dice: el individuo sustituye lo que podría haberse convertido en una relación tridimensional, ¿sí?, hacia un objeto externo mortal y a veces decepcionante, como en cualquier duelo, si uno sigue Duelo y Melancolía de Freud, a una relación bidimensional, como una sombra, con un objeto interno existente en un terreno psíquico fuera del tiempo y por lo tanto al abrigo de la realidad de la muerte. Que ahí ya sería, este es Ogden, ya sería otra, Ogden retomando conceptos de Meltzer, por todo esto de la bi o la tridimensionalidad. Pero es para hablar, Ogden tiene un artículo, digamos, para repensar o replantearse duelo y melancolía desde la teoría de las relaciones objetales, y ya está, me parece, haciendo una línea conductora hacia otra mirada de la melancolía, ¿sí? Y hay más, desde luego. La mayoría de los psicoanalistas también coinciden en que actualmente nos enfrentamos ante el desfallecimiento del deseo. Es algo que también me parece que está articulado a lo largo de estas jornadas. Esto significa la búsqueda de una satisfacción inmediata, ¿sí?, en el acto, pero también, ¿sí?, significa el agotamiento y la desaparición inmediata del interés. Esto lo menciona mucho Bauman en su libro Modernidad líquida, o lo menciona también, por ejemplo, Lutemberg cuando empieza a hablar en su introducción del libro del vacío mental, habla de esta escena del hombre contemporáneo, del zapping, cuando el hombre, ser humano, la persona está enfrente del televisor o de la computadora o del celular, ahora podríamos trasladarlo, está refresh, refresh o cambiando de canal, cambiando de canal. Lo que Lutemberg trata de decir es que hay un interés, ¿sí?, algo que llama la atención, pero que se agota también inmediatamente y entonces hay un aburrimiento y uno está cambie y cambie, haciendo corte, ¿no? Entonces, si la tristeza y la culpa arrastraron, eso lo sabemos, al hombre de antaño, o sea, pensemos en las grandes tragedias griegas, luego llegó Narciso, ¿no? Sin embargo, en la posmodernidad el rostro sería diferente, ¿no? Surge, digamos, el hombre ya no es el sujeto culpable ni trágico, sino el sujeto fatigado y del aburrimiento. Esto lo ligo con algo que en una ocasión escuché una conversación entre dos adolescentes, ¿sí? Decían algo así como: me gustaría no sentir nada, ni bueno ni malo. No sentir lo malo porque molesta, tampoco sentir lo bueno porque se acaba y me deja frustrado, le decía uno al otro. Lo anterior me abrumó por las nulas posibilidades de existencia y subjetividad, que pensémoslo. Esto es realmente, no es algo de consultorio, es una plática de a pie, común y corriente, pero es algo que surge cada vez más frecuentemente en los consultorios, ¿sí? Lo cual nos va a situar en el terreno de la narcotización del principio de placer, donde el objetivo va a ser tal cual lo que decían estos adolescentes, ¿no? El deseo de no desear. Viene a mi mente la imagen de la Casa de las Bellas Durmientes, donde lo erótico sucumbe a lo narcótico, donde a las jóvenes vírgenes, que es una novela muy interesante, no se les debe despertar de ese sueño eterno, ni se puede estar más allá de un día con la misma mujer. O sea, aquí simplemente lo traigo, lo comento para pensar en la imagen de una pareja o de un encuentro que tendría que ser erótico, placentero, muy ligado o atravesado por una cuestión narcótica, de adormecimiento. Lo que ligaba yo a la charla, y bueno, varias, pero a la de ayer, porque se hablaba de la melancolía, pues que hemos pasado por alto las nuevas tonalidades, ¿sí?, de las melancolías contemporáneas, las cuales apenas, como sabemos, van a alcanzar a rozar el negro o lo trágico, ¿sí? Si uno recuerda, uno escuchaba, digamos, estas melancolías de antaño y con solo escuchar el abatimiento, la culpa, el dolor, la depresión de la persona, con tan solo ver, ¿no?, que venía muy a lo mejor deteriorado físicamente,
que podíamos ver que estaba muy adelgazado, etcétera, ¿no? O sea, todo esto nos daba, o era una escucha que podíamos llegar a una melancolía de cierto tipo, ¿no? Esa es la melancolía que roza lo negro, lo trágico, ¿no? Y pues hay un montón de pinturas, de novelas, películas, etcétera, ¿no? Que hacen alusión a esto. Sin embargo, ahora asistimos a nuevas presentaciones de las melancolías, en todo caso, a presentaciones anémicas, como la anemia de investiduras de la que hablaba Green. Por lo tanto, la escucha que se va a requerir o lo que se va a presentar en el consultorio ya no va a ser el sujeto abatido, rumiando, que se culpa, no va a ser Raskolnikov, ¿no? El que se presente como en Crimen y Castigo en nuestro consultorio, sino que van a ser individuos más bien tipo Bartleby, ¿sí? De Bartleby, el escribiente de Melville. Entonces, eso es lo importante de prestar una mirada y una escucha diferente a estos casos. Sobre todo porque en nuestra época actual se ha reducido nuestra experiencia del cuerpo. Asistimos, por ejemplo, al incremento en el número de personas que van a preferir el sexo con máquinas o imágenes al contacto con otro cuerpo. Actualmente el cuerpo diluido o fragmentado va a hacer su aparición de una forma diferente. Un cuerpo que busca ser reanimado mediante cortes, como el caso que les platicaba, mutilaciones, sustancias tóxicas, sexualidad compulsiva. Tener todo y siempre, como la charla de los adolescentes. Recuerdo en otra ocasión haber escuchado lo siguiente. Lo malo del sexo o de la marihuana es que la próxima vez que lo haga no va a sentirse igual de bien y yo quiero sentir siempre el mismo placer. El cuerpo que desemboca en más allá del principio del placer. Esta persona estaba sumamente contrariada porque si consumía marihuana no sabía que poco a poco, por la tolerancia, iba a dejar de sentir igual de bien que la primera vez. Si no la consumía no iba a poder alcanzar ese estado de narcotización. Lo que tradicionalmente en las neurosis se presenta como una clínica de las vicisitudes amorosas, este sería otro punto, hoy transitamos o se nos aparece lo que podríamos llamar una clínica del riesgo del amor. Es cabalmente una clínica antagonista al discurso amoroso, una clínica que llamaríamos del antiamor, siguiendo o bajo la perspectiva de Recalcati. Recalcati justamente señala que las neomelancolías cursan con una desarticulación del orden simbólico, a partir del juego de carretel del Ford-Da que nos presenta Freud. Hay una ruptura para él, dice, del Ford y el Da. Se produce un absoluto Ford o un absoluto Da. El objeto debe estar siempre presente, no pudiendo soportar la distancia. En el absoluto Ford hay una pérdida del contacto con el otro, pérdida del objeto de la identificación. Ciertamente, el hombre o estos sujetos van a estar cerrados sobre sí mismos, van a estar renuentes al contacto, al riesgo de involucrarse o al riesgo de la cercanía con otros sujetos, ¿no? Ha quedado reducido a una reproducción monótona de sí mismo. En otra ocasión escuché en un diálogo de una serie televisiva, cuánta escucha, ¿no? Fumo marihuana para sentir mucha hambre, comer y luego quedarme dormido. Me parece que en nuestra época hay una perpetua búsqueda del retorno a lo primigenio, al útero que encierra y protege, que pasiviza y que nutre, a la conexión perpetua con la placenta que protege de la realidad desgarradora. Las nuevas enfermedades del alma, siguiendo este concepto que propone Kristeva, son dificultades o incapacidades de representación psíquica que llegan a destruir el aparato psíquico. Hay una clausura de la palabra. Se trata de rostros donde el dolor de existir parece adquirir variedad de formas y de vestimentas. Definitivamente la melancolía es el mito de la cultura de Occidente. O sea, varios coinciden en que las nuevas enfermedades del alma, los nuevos cuadros no neuróticos, los estados límite de André Green, muchos tienen que ver con, la mayoría ha hablado en torno a clínica del vacío y a lo psicosomático y a la cuestión de las melancolías. Entonces, con eso yo cerraría mi presentación y, bueno, para escuchar algunos comentarios podemos ir retomando algunas cuestiones de lo charlado. Hola, ¿qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Natanael? Apoyando para leer las preguntas que el público nos haga. De hecho, pues invitamos a los participantes a que puedan formular sus preguntas para poderlos leer. Comenzamos con Eunice, que menciona, actualmente la neurosis ha desarrollado la depresión como un sistema de vida, es decir, al querer dejar desear lo deseado. Ok.
se articulan lo de la neurosis y lo de la depresión. Lo que pasa es que, insisto, la depresión es un punto central para muchos autores. Primero aclararía que, bueno, tendríamos que partir con que actualmente, o sea, estamos más en el terreno de lo no neurótico, ¿sí? Lo cual, eso no quiere decir que solamente van a llegar pacientes 100%, agarren el autor que les guste, Kember. No quiere decir que van a llegar nada más pacientes con trastornos límites de personalidad, o no quiere decir que van a llegar pacientes con narcisismo maligno. O sea, hay obviamente estructuras que predominan ciertos mecanismos de defensa, síntomas, funcionamientos, modalidades de relación de objeto, ¿no? Pero en términos generales se suele decir que actualmente el terreno de lo no neurótico es el que está predominando, y eso quiere decir que van a tener una variedad, digamos, una constelación de síntomas para empezar. Uno de ellos puede ser la depresión. Lo que yo intenté aquí transmitir es de que la escucha es central, porque si uno quiere escuchar a un paciente no neurótico, aterrizando la pregunta de Unice, si uno quiere escuchar a un paciente, ellos ahora sí que no tienen derecho a no saber, o tienen a no saber no en un sentido intelectual, sino a no saber, y por eso van buscando ayuda, o sea, van buscando a que están muy sintomáticos porque algo les pasa. Entonces, el paciente puede creer tener un cuadro de depresión o se nos presenta, y lo que escuchamos, tenemos que tener una escucha neutra, una escucha desde otro lugar, donde lo que yo intentaba decir es que la depresión ya no se va a escuchar o se va a presentar, porque no se está presentando como se hacía antes. La depresión anterior, donde para empezar hay un discurso, el del neurótico, de me siento deprimido porque no sé, me iba muy bien en mi trabajo, pero a partir de que esto ocurrió, a partir de que mi pareja murió o de un familiar murió, he tenido una decaída, y si uno rastrea y uno puede ligar y puede encontrar que hay una serie de conflictivas, de defensas, hasta que, bueno, surge el síntoma, ¿no? Eso es lo que uno escucharía antaño. Incluso aquí el paciente está enunciando, está narrando a través de su discurso lo que le pasa, o lo que él cree. Todos los pacientes llegan con hipótesis, con teorías con respecto a lo que les ocurre. Con una escucha que no sea más receptiva, digamos que uno puede caer en que se trata de un cuadro de depresión habitual, o incluso tendiente a la melancolía. Ojo, sí los hay, pero lo que predomina más bien son cuadros como el que describió en su famoso artículo André Green. De hecho, André Green en ese cuadro, en este cuadro patológico, hace toda una descripción no solo nosológica de la depresión blanca, ¿sí? Él empieza a hablar también a nivel de metapsicología. El centro de estos pacientes es que hay un hueco, fíjense, hay una huella anémica. Lo que él se refiere a una huella anémica, perdón, tiene que ver con que hay una representación de la ausencia de representación, que tiene que ver, y ahí va toda, digamos que su propuesta, que tiene que ver con una desaparición abrupta del objeto, en este caso de la madre, del caso que él presenta de la madre que sufrió algo, una pérdida, un cuadro depresivo, una situación que hizo que se retirara, que desinvistiera abrupta y masivamente a este bebé. ¿Sí? No es algo que se fue dando poco a poco. Para empezar, esto no se había descrito o no se había formulado en los cuadros de depresión o de melancolía previos. Entonces, esa es la novedad de este cuadro. Y lo siguiente sería que no se presentan de forma tradicional, o sea, se presentan con el paciente. Si ustedes van y leen ese artículo, el paciente habla, llegaba, asociaba, simplemente André Green estaba aburrido, tenía sueño, o sea, a nivel contratransferencial, él registraba algo diferente de lo que estaba escuchando. Su escucha, a través de sus oídos, de sus órganos de los sentidos, le decía, todo está bien, pero su escucha a través del cuerpo le estaba dando a indicar que algo no estaba funcionando, que había algo detenido con este paciente. Entonces, es lo que intentaba transmitir con que, bueno, sí hay cuadros de neurosis actualmente, pero se manifiestan las depresiones de muchas otras formas. De hecho, un tópico también muy interesante sería rastrear todos los tipos de depresiones que hay, ¿no? Actualmente, y uno se lleva una gran sorpresa, dependiendo del autor también que uno consulte. Gracias, maestra. Zulem Sánchez nos pregunta, bueno, dice que nada, buenas tardes. Mencionaba que se requería un nuevo modelo de escucha, sin dejar de lado los clásicos.
Eso es muy interesante porque han cambiado o evolucionado las circunstancias. Para usted, ¿qué aspectos deberían componer ese nuevo modelo? Ya. Por eso mencioné, mi rastreo sería, yo estoy de acuerdo con esto de que se requiere un nuevo modelo que no va a abolir o a demeritar, ni se está diciendo, Freud ya está leído, no hay nada más, no pretende eso. Habría que conservar y habría que añadir al modelo clásico de Freud, de Abraham, Ferenczi, serían los que yo agruparía en esos primeros, ¿no? Después llega la escuela intermedia o la británica, ¿no? Entonces llegaría Bion, Winnicott, Meltzer, Balin, etcétera, ¿no? Entonces esas, Melanie Klein, y entonces ahí estaríamos hablando, o el boom, primero es una teoría del conflicto donde empiezan a hablar de ciertos cuadros de neurosis. En el segundo empiezan a decir, bueno, pero esto, y se veía desde el caso Dora, ¿no? O sea, como que la relación de Dora con su madre, pues, ¿qué pasó aquí, no? Cosa que Freud no le entró, por ejemplo. Entonces, la escuela intermedia o el modelo post-freudiano lo que abarcaría sería la diada analítica, y por eso también le entró a la psicosis, ¿sí? Rosenfeld, o sea, varios Searles le entraron a estudiar la psicosis. Ese fue el boom en ese periodo intermedio, donde sí se dieron cuenta que los cuidados de la madre eran importantes para el desarrollo psíquico de todo ser humano. ¿Sí? Y eso tampoco debería descartarse, porque lo que yo compartí, la verdad es que sobre todo los aportes de Winnicott, Bion, Meltzer, o sea, son fundamentales para poder comprender, y estos aportes se recargan o vienen de Freud. En ningún momento lo niegan, digamos. Y el modelo contemporáneo simplemente lo que está proponiendo, y por contemporáneo yo mencionaría autores como Adam Phillips, Christopher Bolas, Thomas Ogden, que está vivo, Christopher Bolas también, Green siempre estuvo, o sea, retomó en todo momento. Green es un gran articulador de Freud con Winnicott, ¿sí? Todo el tiempo lo está siguiendo. Entonces, los contemporáneos simplemente digamos que son más afortunados porque tienen todo el recorrido previo a nivel cronológico para poder estudiar y aportar. Ahora, cerraría diciendo que también aquí ayuda tener en mente ciertos modelos. Mencioné el modelo motivacional transformacional de Hugo Bleichmark, porque él empieza a hablar de, bueno, la teoría del apego, la teoría de las pulsiones, la teoría del narcisismo con Kohut, etcétera. Los empieza a nombrar, ¿no? Bowlby, Balin, etcétera. Los empieza a articular y empieza a ver cómo no son mutuamente excluyentes, aun cuando entre grupos psicoanalíticos todos sabemos, hemos escuchado que sí es así como que yo no pertenezco a este grupo o este no es psicoanálisis. Pero lo que hace Hugo Bleichmar es que los articula y empieza a proponer la necesidad de escuchar todas estas teorías. ¿Sí? Yo mencioné a Ricardo Velasco porque él lo que propone es, siguiendo este modelo, escuchar otras perspectivas, donde lo interesante a mí de esta perspectiva contemporánea es que ahora el acento está puesto en el analista. Por eso, desde hace un tiempo se viene escuchando del encuadre interno. Obviamente, el contratransferencia, pues fue mucho antes con Paula Hyman, con Racker, o sea, desde ahí ya empieza a ponerse el acento. Luego hubo esta cuestión de Reverie, ¿no? El modelo de mente de Bion, de continente contenido, pues ya involucra al analista, ¿no? El counter-dreaming que les decía de Meltzer, los sueños contratransferenciales, todo eso, el sueño de dos, del que habla Cazorla, todos esos ya son postulados, o el objeto transformacional de Bolas, que dan cuenta, sí del paciente, pero que dan cuenta de la relevancia del analista. Por eso ahora es muy importante cómo piensa el analista, cómo formula ciertas hipótesis y cómo formula ciertas interpretaciones o intervenciones también. De hecho, ahora no es que se pierda todo eso, no se están negando los modelos previos, sino que se están integrando para justamente poder abarcar la clínica contemporánea. Okay. Gracias, maestro. Dice Diana, tengo una duda. Habló acerca de los sueños y lo que significan o reflejan las imágenes que se ven en ellos. Además de que no todo lo que se ve en los mismos tiene un simbolismo. Sin embargo, me gustaría saber si esto también podría aplicar en aquellos sueños que tienen una característica o formato de carácter fantástico,
o como si se tratara de una película de ciencia ficción y en donde no hay alguna imagen que esté posiblemente relacionada o que haga alusión a la realidad. En esos sueños puede haber algún tipo de relación o puede tener algún simbolismo. Eh, ya, si entendí bien la pregunta, primero que nada diría que todo esto, tanto si es de carácter fantástico, si está, es muy frecuente que luego los pacientes lleguen como, mi sueño está muy raro, tiene elementos muy fantásticos, casi casi que soñé con el anime que me gusta, etcétera. Yo ahorita me saldría del contenido, no porque no sea importante, es regresar al tema que estábamos hablando previamente, sino porque depende de dónde uno quiere entrarle a los sueños. ¿Sí? Cuando uno habla de los sueños, lo primero que uno tendría que preguntar es, ¿desde qué autor? Desde Freud, pues yo te diría que esto que estás diciendo, si entendí bien, te diría que hay una buena función de trabajo del sueño. Al parecer hay condensación, proyección, desplazamiento, ¿no? Figurabilidad, que son todos los elementos de los que habló Freud en la interpretación de los sueños, de cómo, en teoría, con su famoso también modelo del peine, o sea, el capítulo 6 y 7 de la interpretación, donde pues ahí lo importante era el contenido para Freud. Ahí sí, o sea, creo que si entendí bien tu pregunta, lo importante sería, bueno, ¿qué significan los sueños? O sea, eso es de acuerdo con Freud y eso es válido todavía. O sea, muchos pacientes traen sueños, uno mismo sueña sueños y lo primero que hacemos es qué significará todo esto. Pero eso es bajo el modelo freudiano todavía, freudiano, porque Bion fue un gran revolucionario de la teoría del sueño. Bion empezó a hablar también de que no nada más importan los sueños de la noche, importan los sueños del día, también el trabajo diurno que se hace del sueño, ¿sí? Y luego van a llegar muchos otros analistas que lo que van a hacer, por ejemplo, Roussillon al hablar de la simbolización, los Botella al hablar de la figurabilidad, poco a poco, no recuerdo quién hizo la pregunta, pero poco a poco, al menos lo contemporáneo está apuntando a cómo se forman los sueños. Es decir, ya no es tan importante el contenido, sí lo es, porque siempre vamos a querer saber qué significan nuestros sueños. Pero ojo, los sueños ya no son lo que eran antes. Actualmente nos estamos presentando, estamos viviendo una época donde estamos saturados de imágenes, la pandemia, cuando hubo mayor deprivación, y la verdad es que las patologías contemporáneas dan cuenta de ello. Actualmente ya no nos interesan tanto los sueños, a los pacientes como que ya no son tan importantes. Y creo que por todo eso el acento está puesto en si el paciente está pudiendo soñar, para empezar. No todos los pacientes sueñan, están pudiendo soñar. Como el ejemplo que les traje, el paciente que se corta, o se tatúa, se tatúa, se tatúa. Ojo, no estoy diciendo que estén malos tatuajes, no tiene que ver con eso. Hay tatuajes que tienen que ver con un significado, con una simbolización, pero hay casos, ¿sí?, donde el paciente o la paciente no puede, digamos, articularlo. Y entonces llegan sesiones y sesiones donde todo está bien, y nunca habla de los tatuajes y nada más siguen apareciendo, como si soñara por la piel, como si en lugar de soñar psíquicamente, soñara en la piel. Y hay un cuento maravilloso que yo siempre que hablo de sueños hablo de ese cuento, de Ray Bradbury, del hombre ilustrado. Entonces, retomando tu pregunta, es dependiendo de qué autor. Si tú me dices, ¿qué pasa? ¿Cómo pensamos estos sueños que están llenos de ciencia ficción y cosas bien extrañas, ¿no? Las personas piensan que eso es algo muy malo y que están muy mal porque están muy cargados esos sueños y están loquísimos. Pues yo diría, pues qué bueno, todos los sueños son sin sentido. Quiere decir que se hizo un buen trabajo de sueño, ¿no? Ya de ahí, pues digamos que le entrarían él y el terapeuta, el analista, para develar, es algo que me faltó, que me extiendo un poquito para comentar, para develar los modelos previos, sobre todo el clásico, es el modelo arqueológico. Freud tal cual lo dijo, más o menos, palabras más, palabras menos. El modelo del arqueólogo es ir a las ruinas a develar o en busca del inconsciente, ¿sí?, de interpretar los sueños. El modelo contemporáneo es más, desde Bion para acá, obviamente muchos otros analistas, el modelo sería más de un ingeniero arquitecto. ¿Qué hacen los ingenieros y los arquitectos? Construyen. El gran error, o más que error, la gran complicación del psicoanálisis contemporáneo es que asumimos que hay un continente. Si seguimos el modelo de Bion, de mente, continente-contenido, asumimos que hay un
continente. Y entonces uno empieza a trabajar interpretándole al paciente, porque asumimos que hay un continente y que por lo tanto hay un contenido inconsciente que bajo el modelo del arqueólogo hay que ir a develar, tipo Indiana Jones, ¿no? Sin embargo, no va por ahí. Pronto, y si el paciente se queda, nos podemos dar cuenta que lo que implicaba un modelo de arquitecto, de ir construyendo, poniendo, o de ingeniero, de ir armando, de poner ladrillos, madera, varillas, cemento, para ir armando. Por eso todas estas propuestas, Green, todos ellos, lo que hacen hincapié es continente, contenido, o muchas veces va a ser predominantemente continente. ¿Qué pasa con la paciente de Winnicott o muchos donde le tuvo que dar a Margaret Little la mano, la tuvo que sostener tal cual? Holding y dar continente. No hay un contenido. ¿Sí? Entonces, soñar y tener toda esa capacidad habla de que al menos hubo una mente para soñar un sueño donde se pudiera dar alojamiento a todas esas imágenes por más fantásticas que sean. ¿Okay? Muchas gracias, maestra. Sigo con las preguntas. Nos están llegando bastantes. ¿Okay? Vamos a leerlas todas. Adriana nos pregunta, ¿cómo define usted la depresión blanca y el narcisismo maligno? Ok. Del narcisismo maligno, bueno, ahorita lo referí por hablar de una entidad, digamos, siguiendo a Kember, pero bueno, tiene características, como su nombre lo dice, del narcisismo y también psicopáticas, y depende también cómo se define, ¿no? Pero, por lo general y bajo el esquema de Kember, porque es el que lo tiene como más estructurado, en ese sentido como muy detallado, pues, muy esquemático. Tienen ciertas características, todos estos trastornos graves de la personalidad, donde estaría incluido el del narcisismo maligno o el antisocial, etcétera, donde tiene componentes, como yo decía, de narcisismo, esta grandiosidad, sí, que no es el mismo narcisismo de Kohut, muy ligado siguió a Mahler y a Melanie Klein, entonces ya se imaginarán que también cómo va pensando la teoría de las relaciones objetales, donde está muy presente la pulsión de muerte, la agresión, y que tiene características, pues evidentemente, psicopáticas o antisociales. Para él eran intratables, o bajo su modelo, él veía a los pacientes con ciertas características con un modelo muy, muy particular, donde, por ejemplo, se había delinquido nuevamente, pues evidentemente era así como que se termina el tratamiento, ¿no? Depende, hay analistas como Estela Weldon, donde en un marco diferente, en un encuadre institucional, donde ella y muchos otros, no son muchos, pero sí le han entrado a este tipo de patologías. Ella no usa el término narcisista maligno, pero por ejemplo habla de perversión maligna, ¿sí? Pero es un ejemplo de ella en un régimen institucional, se ha visto pacientes de este tipo, que serían el equivalente. Depresión blanca, por otro lado, tiene características, por eso yo hablaba de Barleby o de sujetos, el normótico de Christopher Bolas, que son responsables, no quiere decir que así sea el perfil, es decir, lo que intento decir es que aparentemente funcionan bien, no es la depresión melancólica que está tirada en cama porque no se puede levantar y está sumamente deprimida e incluso está pensando en suicidarse, no come, etcétera, no es capaz de trabajar, no, sino que son sujetos de a pie que trabajan, como Barleby trabajaba, no quiere decir que Barleby tenga esto, saquemos la literatura de todo esto, pero que trabajan cotidianamente, que tienen un funcionamiento, que incluso pueden ser bastante productivos, exitosos, pero que tienen otras características como hay una desinvestidura, lo que ocurre con estos pacientes es que hay una desinvestidura de este objeto que los invistió previamente y sus vínculos se van transformando en eso. O sea, hay una gran incapacidad, como en el artículo de la madre muerta, Green lo menciona, también para poder, tan exitoso, sin embargo, en la esfera de las relaciones de pareja no funcionaba. Entonces él dijo, a ver aquí qué está pasando, ¿no? Entonces tienen características toda la serie blanca, como sería, que no nada más es de Green, es de Green y de Donet, sujetos, lo blanco quiere decir algo que no es tan vistoso, tan choqueante, tan estridente, y que sin embargo ahí está. ¿Sí? Lo blanco también daría cuenta, piensen las veces que en los escenarios cinematográficos se recurre al blanco. Es muy peculiar.
¿no? Lo blanco también estaría haciendo alusión a la leche, a la madre, al vínculo con la madre, a un estado de sopor, de adormecimiento, que es lo que caracteriza a estos pacientes. En estos pacientes con depresión blanca no vas a escuchar me siento culpable, me quiero morir, ¿sí? Sin embargo, hay algo más que está sucediendo a este paciente, ¿no? Y la forma de detectarlo para Green es en transferencia. ¿Okay? Gracias, maestra. Uh-huh. Y Michelle Romero dice, en el conversatorio pasado mencionaban cómo el vacío hacía ruido y ahora con su conferencia, que el tema es la escucha del analista, desde su experiencia, ¿cómo escuchar ese ruido del vacío de los pacientes de la clínica contemporánea? No escuché lo último, perdón. ¿Cómo? La pregunta es justamente cómo escuchar ese ruido del vacío de los pacientes de la clínica contemporánea. Qué bonita forma de decirlo. Fue como una contradicción. ¿Cómo escuchar el ruido del vacío? ¿Cómo escuchar el ruido silencioso sería? Sí, es complicado porque no va a ser tan estridente como el paciente que llega con un montón de cortes o el paciente que llega y te dice, no vine la vez pasada porque me intenté matar. ¿Qué haces con eso? ¿No? O que llega con ataques de pánico. Los ataques de pánico los volteas a ver porque los volteas a ver. Los pacientes llegan incluso por eso. Lo ruidoso del silencio, me gustó mucho eso, insisto, tiene que ver con otra cuestión que no va a pasar necesariamente por la escucha auditiva, que va a escuchar por el registro, se va a escuchar por el registro corporal contratransferencial. Son estos casos, Ogden tiene también una anécdota donde de repente se va, lo que recuerdo es justamente lo que a él le sucede, el paciente, uno de estos casos más o menos, está recostado, está asociando, etcétera, todo bien, y Ogden empieza a sentir un sueño terrible y es más, se pregunta si está vivo. Se dio cuenta que se preguntaba si estaba vivo porque empezó a palparse el pulso. Entonces él dice, creo que quiero preguntarme si estoy vivo. Y ya empezó como a asociar, bueno, ¿acaso este paciente está vivo también? ¿El tratamiento está vivo? Entonces el registro, la escucha va a ser por otro lado, va a ser a través de este reverie, de los sueños contratransferenciales. Aquí no mencioné, ojo, supongamos que uno sueña con su paciente, hay varias formas de intervenir también como para cerrar esta pregunta. La escuela relacional, intersubjetivista más bien, sigue en otra postura, sobre todo la escuela americana, sigue una postura muy particular y manejan, por ejemplo, el self-disclosure, que tendría que ver con el abrirse o con la confesión contratransferencial, ¿sí? A Ogden por lo general se le ha tildado de que es intersubjetivista, pero él dice no. O sea, yo sí estoy proponiendo el tercero analítico, el vínculo es intersubjetivo, pero yo no voy a hacer confesiones contratransferenciales. Una confesión contratransferencial sería, si yo soñé con mi paciente, es decirle, ¿qué crees? Soñé contigo esto y esto y esto. ¿Cómo ves? Que sería un poquito también más ligado a la técnica o el análisis mutuo del que hablaba Ferenczi, ¿no? O sea, muchos de los analistas contemporáneos que sí piensan en lo intersubjetivo no llegan a esta, ¿no? O sea, uno lo usa. Soñé con mi paciente, voy a usarlo de alguna forma para que podamos pensar juntos en el tratamiento qué pasa con eso que soñé. O estoy sintiendo esto en el cuerpo, o de repente me viene una imagen, ¿sí? No está pasando nada, estamos en silencio, está enojado el paciente, o me está hablando y todo está asociando bien, pero ¿por qué habré pensado yo? ¿Por qué me llevé los dedos al pulso para palparme y ver si estaba vivo? Sentir mi pulso. Entonces, se usa a favor del tratamiento, no se hace una... Hablando de modelos que hablábamos ahorita, el intersubjetivista extrema, digamos, sí lo emplea, ¿no? Muchas gracias, maestra. Vamos a seguir con las preguntas. Maricruz Sánchez pregunta, si bien entiendo, es que la propuesta es recuperar la perspectiva de un analista que no requiere colocar al analizado en un lugar con nombre y apellido para poder acompañarlo. Es decir, no definirlo si es depresivo, si es obsesivo, si es borderline, etcétera, sino solo brindar la escucha para que el analizado elabore su propio constructo acerca de su condición y a él la denomine o no por sí mismo.
Me parece excelente comentario, aportación que hace, y yo diría dos cosas. En efecto, esto tiene que ver con lo que se propuso de sin memoria, de Bion, de sin memoria, sin deseo, o sea, no este prejuicio o esta etiqueta que llegue desde antes, ¿sí? Porque lo que se está favoreciendo es que haya este espacio en blanco, que nunca es en blanco en realidad, por más que la anécdota de Meltzer era que tenía su consultorio completamente en blanco para que no hubiera nada de él ahí que se permeara, pero sí lo que se propone es la imagen del continente, que se reciba. La madre recibe a un bebé, la madre tiene fantasías, tiene expectativas del bebé, sí, y sin embargo, si no predominan todas estas ideas de la madre, si es una madre suficientemente buena, va a poder albergar a ese bebé, aun cuando tuviera la fantasía de que iba a ser un niño muy tranquilo, por poner un ejemplo, fácil de cuidar, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con que la escucha que propone Bion es sin memoria, sin deseo. La otra, no etiquetarlo como obsesivo, depresivo, etcétera, me parece también muy atinado lo que comentas, porque justamente Hugo Bleichmar en su modelo dice, cada vez que llegue una propuesta, ya que le está, digamos, rompiendo estos paradigmas, dice, cada vez que surge una propuesta en psicoanálisis, uno debería de hacerse preguntas. Una sería, esta nueva propuesta pretende hacer surgir toda su propuesta de una o dos dimensiones a lo mucho, ¿sí? Y la segunda sería si esta propuesta o esta corriente, digamos, teórica maneja estas dimensiones o estas nociones así como etiquetas en singular. Dice, no hay tal cosa como un obsesivo, una histérica, un histérico, no hay tal cosa. O sea, las psicosis, así como tenemos las infancias, las neurosis, las psicosis, las depresiones, que cada vez se usa más para dar cuenta de que no hay esta singularidad. La singularidad va a darse por lo intersubjetivo, por el vínculo, ¿sí? Y por la subjetividad de ese paciente. Por eso decía que ese paciente es así solamente con su analista y su analista solamente es así, podrá ser así con ese paciente. De verdad que es rarísimo cuando uno encuentra a su analista fuera en otro lugar y lo descubre de otra forma que no es, que no es en su función analítica ahí dentro en el consultorio, ¿no? Entonces sí, yo rescataría esos dos puntos de lo que se comenta. Gracias, maestra. Continuando con comentarios y preguntas, Eunice Sánchez nos comenta, dice, al tener todo, es tener otra falta por no saber identificar qué falta nos falta. Es decir, el ser humano desde que se desprende del vientre materno, donde vive en un estado de completitud, está destinado siempre a buscar lo que tenía, porque desde que nace ya le falta algo y siempre será así. Entonces, el ser humano siempre va a estar destinado a la incompletitud y vive a partir de la falta. Así es, completamente de acuerdo. No sé si eso vaya a continuar siendo el centro, porque no solamente los psicoanalistas lo hemos dicho, lo han dicho los literatos, los músicos, los filósofos principalmente, y hay determinados filósofos. Pero, por ejemplo, retomando a Bauman, porque se me hace como ejemplifica muy bien, o sea, esta cuestión de tenerlo todo y de la inmediatez y del tiempo, tiene que ver con esto. Se satisface inmediatamente el deseo. Si yo quiero una taza, inmediatamente tengo la taza, también inmediatamente se agota mi deseo por la taza, ¿sí? De hecho, desde Freud, ¿sí? En el proyecto, él, en una época tan temprana como 1895, él da cuenta de eso. Lo que echa a andar, lo que hace que surja el aparato psíquico es la falta o la frustración. Y entonces comienza al niño o a esa mente incipiente, ¿no? Digamos, lo que va a echarlo a andar es la falta y comenzará entonces, puede ser a alucinar. Ahí tenemos la alucinación del pecho, ¿no? Llegará la madre, ¿no? Y luego se va a ir. O sea, que la madre esté siempre presente también como esta idea, ¿no? En psicoanálisis hemos pecado tal vez de ciertas clichés, diría, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la madre. Ahora sabemos que no necesariamente es así. Eh, con la madre como objeto, o como persona que puede tener esta función materna y que sabemos que, bueno, pueden ser varios, no tal cual la madre. Y dos, sabemos que, bueno,
es necesario que haya esta frustración, o sea, tampoco porque no haya una privación o estas madres o estos padres que pretenden que no haya esta separación, que no haya, digamos, esta ausencia y que para ellos quizás significa que no va a haber un sufrimiento para el hijo, pues sabemos que no es del todo así, ¿no? O sea, no pasa así, hay, la falta es básica, estructura, la ausencia del objeto, de lo que nos mencionó Freud en Duelo y Melancolía, digo, hay nociones diferentes y él nos las explica bastante bien ahí en su trabajo, pero ¿qué pasa con las nuevas melancolías donde, más bien, los nuevos escenarios donde hay un rechazo a perder al objeto? ¿Sí? Hay muchas series, hay muchas películas distópicas muy interesantes, ¿no? Desde el lado cinematográfico, o televisivo, ¿no? Lo que nos proponen en este mundo distópico donde, por poner el ejemplo, muere tu pareja, pues voy y me compro un robotito y entonces, pues con una aplicación descargo o convierto a ese robot, lo vuelvo humano, lo vuelvo como mi pareja, que hay series, está Black Mirror, ¿no? Entonces lo convierto para que este robot pueda ser un símil, lo pueda hacer casi, o puede ser un poco delirante en ese sentido, pueda ser mi pareja que perdí. Entonces, pues ahí esta vía, este cortocircuito, pues es como una especie de alucinación del pecho, ¿no? Esto me va a evitar el dolor, tener que hacer un duelo, una elaboración y todo lo que implica. Entonces, tapo nuevamente. ¿Ok? Muchas gracias, maestra. Nos preguntan, y tomando en cuenta únicamente aquellas personas que tienen sueños muy creativos y vividos, ¿cómo explicaría usted el que una persona llegue a un punto en el que no pueda distinguir entre lo que sueña y lo que hace en la realidad? Bueno, ahí sí creo que queda mucho más claro la confusión que hay. ¿Sí? Ahí sí se tendría que explorar mucho más si estamos frente a un cuadro francamente delirante, ¿no? La mayoría de los pacientes, por más de que tengan sueños que los puedan perturbar y que sean muy vívidos, muy reales, hay pacientes que te puedan decir eso, el paciente es capaz de dar cuenta de que es un sueño y te dirá, bueno, es un mal sueño, vamos a trabajar, me impactó muchísimo, siempre sueño con eso, o incluso, aunque aparentemente, así también hay muchos casos, no les interese ya eso de los sueños, el psicoanálisis ya pasó de moda, pues hay una clara diferenciación del paciente, ese es un caso, ¿no? Hay otros casos donde sí puede ser muy borrosa esa línea, y ya ahí sí serían cuadros pues más francos de psicosis, psiquiátricamente hablando o psicoanalíticamente hablando. Hay una famosa anécdota de Ogden. Ogden fue uno de los que, trabajando en hospital, en una época también estudió mucho, vio muchos pacientes psicóticos hospitalizados. Entonces, hagamos de cuenta que pasaba visita, ¿no? Al hospital. Y de repente llega a un cuarto y hay dos pacientes, me parece. Gira la historia, la anécdota alrededor de dos pacientes. Eso viene en La matriz de la mente, en su libro de La matriz de la mente. Y entonces de repente un paciente así aterradísimo, asustado, gritando, llorando, le dice a Ogden, le dice, doctor Ogden, fulanito me mató y está desesperado, todos hemos visto un paciente psicótico, un brote, una crisis bastante fuerte. Ogden, bueno, ya me imagino, lo tranquilizaron, no sé, y la intervención de Ogden ¿fue un sueño o pasó? ¿No? O sea, esto quiere decir, bueno, el psicótico confunde todo esto y lo que debería de soñar, debería de aparecer bajo un trabajo del sueño disfrazado, ¿no? Que el compañero de cuarto lo mató o que él mató al compañero de cuarto, como sea, es capaz de dar cuenta, soñé. Por eso yo traía el ejemplo del paciente Rusillón, que de repente empieza poco a poco, no de golpe, a dejar de cortarse hasta que llega y le dice, soñé, ahora sueño este, que me, que me corto. ¿Sí? O los pacientes más, no sé si la palabra clásica, los pacientes de otro tipo que constantemente te están diciendo eso. Soñé que tuve relaciones con esta persona con la que no, yo ni tendría relaciones. O soñé, pero son capaces de darle esta connotación porque saben lo que implica. No saben por qué lo están soñando, pero saben que lo están llevando a su mente y lo están soñando. Como algunos pueden saber que su migraña
si bien puede tener aspectos neurológicos, pues tienen que ver también, o sea, por ahí un poco les hace clic que el síntoma tiene que ver con algo más, con algún conflicto, con alguna situación, etcétera, ¿no? Entonces, tu pregunta sería, me imagino que así de borroso, de confuso el asunto, estaríamos hablando mucho más de un paciente con otras características psicóticas. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por esta reflexión, por la participación, ya que siempre está aquí con nosotros en Clínica Psicoanalítica. Ya es parte de nuestra familia, le agradecemos bastante y también agradecemos a los participantes que nos hayan escrito varias interrogantes para la maestra para poder profundizar más en su tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron por las preguntas, y nuevamente a ustedes de conductores y a Clínica Psicoanalítica, gracias por la invitación. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Vamos a Hasta luego. terminar la grabación.